Recuerdo el peso del sobre en mi mano, el que coloqué en el centro de la mesa navideña reluciente de Brianda, mientras ella hablaba del legado familiar, como si no me hubiera enterrado en vida 8 años antes. Su voz flotaba por la habitación brillante y pulida, pero nada de eso importaba. Ese sobre iba a terminar con todo lo que ella creía controlar. Pero ese momento no empezó en su mesa. Empezó la mañana en que la revista Forbes publicó mi nombre. Estaba de pie en el mostrador de mi cocina, en mi pequeño departamento, con vista al lago de Chapultepec, removiendo un café tibio, cuando mi teléfono vibró. Apenas le eché un vistazo. Los reporteros habían estado llamando toda la mañana, y las felicitaciones de gente que nunca me había hablado llegaban como un diluvio extraño. Lo dejé vibrar de nuevo. Y otra vez, el cuarto zumbido tenía un tono diferente, una vibración que sentí hasta en los huesos. Lo tomé. Un solo mensaje llenaba la pantalla. Reunión familiar de Navidad a las 6:30. Tenemos algo importante que discutir. Brianda Ávila Cortés. Por un largo rato no pude moverme. Mi nombre acababa de aparecer en Forbes, y de repente mi hija, la misma, que una vez me dijo que ya no era alguien a quien reconocía, había resurgido como si 8 años de silencio no fueran más que un suspiro profundo. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. Leí el mensaje de nuevo. Luego, una tercera vez. La voz de Telvina Morales me volvió a la mente de aquellas charlas nocturnas. Gente como tu hija no regresa por amor. Eulalia regresa por conveniencia. Pero oír un consejo de una amiga y vivirlo eran 2 cosas muy distintas. Una parte de mí, una parte frágil que odiaba, buscaba una disculpa escondida entre las palabras. No había ninguna. Me senté en el borde del sofá y dejé que la verdad se asentara en mi pecho como un chaleco de lana mojada. 8 años sin una sola llamada de cumpleaños, sin un solo ¿cómo estás?, sin un solo reconocimiento de que yo seguía existiendo. 8 años fingiendo ante el mundo exterior que no tenía hija porque Brianda ya había tomado esa decisión por las 2. Y ahora me quería en una reunión familiar de Navidad. Abrí el campo de texto y escribí «No puedo». Luego lo borré. Escribí «¿Por qué ahora lo borré también?» La rabia, el dolor y algo peligrosamente cercano al anhelo se enredaron hasta que me sentí mareada. Al final simplemente puse el teléfono boca abajo y caminé hacia la ventana. El cielo invernal de la Ciudad de México estaba bajo y gris, y los lanchas cortaban líneas blancas lentas sobre el agua del lago. La vida había seguido. Yo había seguido. Al menos eso era lo que me decía cada año. Volví a tomar el teléfono. Mi pulgar se quedó suspendido. Luego borré todo el hilo, exhalando como si hubiera cerrado una puerta de golpe. 5 minutos después, entré a la carpeta de eliminados y lo restauré. Algo dentro de mí se tensó. No el perdón, no la esperanza, sino una determinación que nunca había conocido en los años que Brianda me mantuvo callada. Escribí 3 palabras. Estaré ahí. Puse el teléfono en la mesa sintiendo cómo la vieja herida latía, no como si se reabriera, sino como si se preparara para algo definitivo. Y en lo profundo de mí, ya sabía que lo que me esperaba en esa mesa navideña no terminaría como Brianda imaginaba. Todavía puedo oír el tintineo de los vasos esa noche en Polanco, el sonido que llenó el silencio justo después de que Brianda le dijera a la habitación que ojalá dejara de hacer todo sobre mí. Era una cena pequeña idea de ella. Quería impresionar a los socios de Jair. Yo había llegado con mi mejor blusa cargando una botella de vino que apenas podía pagar, porque insistió en que se veía más elegante llegar con algo francés. En el momento en que crucé su puerta lo sentí el filo en su sonrisa, la irritación en sus ojos. Mamá dijo saludándome con un abrazo tenso: «Trata de mantenerlo ligero esta noche.
Va nada de historias pesadas. Los clientes de Jair están aquí. Me reí bajito intentando facilitarlo. No sabía que era famosa por historias pesadas. Lo eres, dijo sin rodeos. Solo que no te das cuenta. Jair apareció detrás de ella todo encanto y confianza pulida. Eulalia, qué gusto verte. Brianda ha estado nerviosa por esta noche. Cuentas grandes. Lo dijo como una advertencia disfrazada de halago. La cena fue salmón y algo verde que no podía pronunciar. Todos charlaban sobre acciones y remodelaciones en sus casas, junto al lago. Cuando una de las esposas le preguntó a Brianda si su madre vivía cerca, Brianda respondió antes de que yo pudiera y hablar. Mamá renta un lugarcito en el norte. Está... entre cosas. Sentí el calor subirme a la cara. Llevo 5 años en el mismo departamento, dije en voz baja. Brianda me lanzó una mirada lo suficientemente afilada como para romper porcelana. Cierto. Claro. Error mío. La mesa se movió. Alguien tosió. Jair puso una mano reconfortante en su espalda, pero era para estabilizar su imagen, no a ella. Más tarde, cuando los invitados se movieron al salón, Brianda me hizo señas para que la siguiera a la cocina. Su voz era baja furiosa. «¡Me avergonzaste!» Siseó. «¿Por qué corregirme frente a ellos? ¿Por qué hacer esto más difícil?» «Solo dije la verdad», respondí. «¿Verdad?» Se rió sacudiendo la cabeza. «Ni siquiera lo ves. Me agotas, mamá. Emocionalmente. Financieramente. Cada vez que avanzo me jalas para abajo». Di un paso atrás aturdida. «No te has pedido un solo peso en años. Ese no es el punto», espetó. «El punto es que te niegas a ayudarme cuando te necesito, pero esperas que yo te cargue como una obligación moral». Parpadeé. «¿Cuándo me negué a ayudarte ese préstamo que te pedí? Esa ayuda con el cuidado de los niños cuando Jair y yo nos ahogábamos. Dijiste que estabas cansada». Su voz se quebró de una manera que me hizo preguntarme si había ensayado este guión. Jair apareció en la puerta. «Brianda tiene razón», dijo suavizando el tono. «La detienes. Está tratando de construir una vida, un futuro. No puede cuidarte para siempre». «Nunca se lo pedí», susurré. Brianda me miró como si no reconociera y que esta la mujer que había invitado. Luego, con una inhalación aguda, se acercó más, bajando la voz, para que solo yo la oyera. «A partir de hoy no tengo madre». Las palabras se deslizaron en mí como agua helada. Mis rodillas flaquearon, pero me negué a darle la satisfacción de verme caer. Un leve ruido desde las escaleras nos hizo mirar a todos hacia arriba. Máximo de 6 años abrazaba el barandal con los ojos grandes y húmedos. No hablaba. Solo me miraba confundido, asustado, como si sintiera que algo se rompía, pero no supiera cómo nombrarlo. «Ve a la cama», le espetó Brianda. No se movió hasta que Jair alzó la voz. Entonces corrió. Alcancé mi abrigo despacio, con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera hacer que el mundo se derrumbara más rápido. «Si esto es lo que quieres», dije, «me iré». «Es lo que necesito», respondió Brianda. Salí de su casa sin un adiós, cargando nada más que el conocimiento de que mi propia hija había reescrito nuestra historia para justificar borrarme. Y dejé que la puerta se cerrara detrás de mí. Me mudé al departamento para adultos mayores cerca del bosque de Chapultepec, con 2 maletas, una caja de platos y el tipo de silencio que solo llega después de que te cierran una puerta en la cara. El pasillo olía levemente a detergente de lavanda y la administradora, una mujer delgada llamada Janina, me dio una sonrisa comprensiva al entregarme las llaves. «Si necesitas algo, solo toca el timbre del escritorio principal», dijo. Asentí. «Gracias. Pero lo que necesitaba nadie ahí. Podía dármelo dignidad, dirección, un lugar en el mundo que no desapareciera en el momento en que mi hija decidiera que ya no me reclamaba. El departamento en sí era tan pequeño que al dar 3 pasos adelante, mi rodilla chocó con el borde de la cocineta.
Dejé mis bolsas y me senté en la cama. Los resortes crujieron. Por un momento simplemente respiré. Para la semana siguiente tenía un trabajo de medio tiempo en una tienda de segunda mano sobre Avenida Insurgentes. El gerente, un hombre de mediana edad llamado Jerónimo, miró mi currículum y arqueó una ceja. ¿Segura que quieres estar de pie 6 horas? Preguntó. No es exactamente un trabajo glamoroso. No estoy aquí por glamour, dije. Estoy aquí para trabajar. Asintió despacio. Está bien, Eulalia. Vamos a intentarlo. Clasificar donaciones no era difícil, pero tenía una forma extraña de obligarme a enfrentarme a mí misma. La gente regalaba cosas que ya no quería: bufandas, marcos de fotos, zapatos viejos de niños. Cada turno me recordaba que yo también había sido puesta en un bote de donaciones metafórico por mi propia hija. Algo no deseado pasado por alto, dejado atrás. Una tarde, mientras etiquetaba abrigos de invierno, entró una mujer con un pañuelo floral, atado fuerte, alrededor del cabello. «Pareces alguien que ha vivido unos cuantos capítulos», dijo. «Soy Etelvina». Eulalia, respondí. Etelvina me estudió como la gente hace cuando huele una herida. «Nueva por aquí, sí». Bajó la voz. «¿Huyendo de algo?» Casi me reí. «O reconstruyendo». Sus ojos se suavizaron. «Reconstruir es mejor. Significa que todavía crees que hay algo que vale la pena construir». No pasó mucho para que Etelvina se convirtiera en la persona con quien más hablaba. Tenía una franqueza que se sentía como verdad. Cuando se enteró de que asistía a talleres gratuitos de finanzas en la biblioteca cada jueves, asintió con aprobación. «Bien, aprende cómo funciona el dinero», dijo. «A gente como nosotras nunca nos lo enseñaron. Esos talleres se convirtieron en la columna vertebral de mi nueva rutina. Sentada entre jubilados trabajadores jóvenes y estudiantes, aprendí sobre interés compuesto, impuestos a la propiedad, riesgos de inversión. El instructor, un hombre paciente llamado Paulo, siempre animaba a hacer preguntas. Una noche me acerqué a él después de la clase. Si alguien quiere empezar pequeño, pregunté. ¿Qué recomendarías? Fondos indexados conservadores, dijo. Y nunca inviertas dinero que no puedas permitirte perder. Pensé en eso por días. Luego decidí intentarlo. Con manos temblorosas, puse unos 50,000 pesos, casi todo lo que había ahorrado, en un fondo, que alguien en línea dijo que era un ganador seguro. 2 semanas después, la compañía se derrumbó como cartón mojado. Cuando vi el saldo se me cortó la respiración. Me sentí tonta, imprudente, enojada conmigo misma por confiar en una promesa anónima. Etelvina me encontró sentada en una banca fuera de la biblioteca esa noche. «¿Día malo?», preguntó. «Fui descuidada», dije. «Perdí varios miles de pesos». Se sentó a mi lado. «Entonces, que eso sea tu colegiatura». La miré. «Pagaste para aprender algo de la manera dura», dijo. «¿Qué aprendiste?» «Que nadie va a venir a salvarme», susurré. «Y que no puedo permitirme otro error». Etelvina me apretó el hombro. «Entonces haz la siguiente elección despacio. Haz la tuya». Su voz me estabilizó de una forma que nada más había hecho desde que Brianda me echó. Me echó. Caminé a casa con el aire frío de la Ciudad de México llenándome los pulmones, entendiendo que esta nueva versión de mi vida no vendría de la suerte o el rescate. Vendría de mí, de mi disciplina y de la creencia callada de que podía levantarme de nuevo, aunque nadie me estuviera viendo. La herencia llegó en una mañana gris de martes, una suma modesta de mi hermana Liora, quien había fallecido solo unos meses después de que Brianda me echara. Liora y yo no éramos cercanas en nuestros últimos años, pero había escrito una línea en su testamento que se quedó conmigo. «Dáselo a Eulalia. Ella sabrá qué hacer con él». Miré el número por un largo rato. No era para cambiar la vida, ni siquiera cómoda, pero era suficiente para tomar un riesgo. Un riesgo de verdad. El tipo de riesgo que nadie esperaba de una mujer de 61.
Cuando se lo conté a Etelvina, se recargó en su silla en la sala de descanso de la tienda de segunda mano y tamborileó los dedos en la mesa. «Úsalo», dijo. «Pero hazlo con cabeza. Ya pagaste colegiatura por tu primer error. Quiero algo tangible esta vez», dije. «Algo que pueda moldear. Entonces compra algo que nadie más quiera», dijo. «Arréglalo. Haz lo tuyo». 2 semanas después, estaba frente a un dúplex deteriorado, en Iztapalapa. El revestimiento se pelaba como piel quemada por el sol, el porche se hundía y la gente no dejaba de disculparse por todo. «Necesita mucho cariño», dijo. «Tengo de sobra», respondí. Cuando firmé los papeles me senté en mi coche y solté un aliento largo y tembloroso. «Liora», susurré. «Espero que esto sea lo que quisiste decir». El primer día adentro hice una lista de cada reparación que el lugar necesitaba. Luego fui a casa, abrí mi laptop y tecleé cómo reemplazar piso podrido. En minutos estaba hasta las rodillas en tutoriales e instrucciones narradas por extraños alegres que hacían que todo pareciera factible. A la mañana siguiente contraté a un albañil llamado Josué para las tareas que no podía manejar sola. Me miró con curiosidad cuando aparecí con guantes sosteniendo una palanca. «¿Planeas hacer algo de esto tú misma?», preguntó. «Planeo», dije. «Aprender». Se rió. «Está bien, señora Eulalia. Solo no pierdas un dedo. No quiero el papeleo. Trabajamos codo a codo por semanas». Rasqué pintura hasta que me dolieron los brazos. Aprendí a parchear tabla roca. Josué se encargaba de las reparaciones pesadas, pero insistía en que observara de cerca. «Tú haces la siguiente», decía pasándome herramientas. Y lo hacía. Despacio. Con cuidado. Con orgullo. El día que la primera inquilina se mudó a la unidad de arriba, una madre joven con un toddler que no dejaba de jalarle la pierna, sentí que algo se movía dentro de mí. Un pulso quieto y constante de propósito. «Gracias por rentarnos», dijo. «Es difícil encontrar lugares que se sientan seguros. Todos merecen un lugar seguro», le dije. Cuando cerró la puerta me quedé en el pasillo sintiéndome más alta que en años. Esto era mío. Construido con mis manos, mis elecciones, mi resiliencia. No era caridad. No era suerte. Era yo. Una semana después, Etelvina llegó con pasteles y chismes. «Te va a gustar este», dijo inclinándose cerca. «Oí que Brianda le dijo a alguien en esa comida en Lomas de Chapultepec que compraste propiedad». Mi estómago se tensó. «¿Cómo sabría la gente habla?», dijo Etelvina. «Pero aquí está lo mejor». Les dijo: «Debe ser vivienda de caridad. Mi madre siempre hizo proyectos de lástima». Sentí el aguijón agudo y familiar, pero algo en mí ya no se doblaba bajo él. «No es caridad», dije. «Es un comienzo». Y cuando lo dije me di cuenta de que era cierto. Conocí a Teófilo Peña un jueves por la tarde, después de uno de los talleres de la biblioteca sobre inversión a largo plazo. Se quedó al fondo de la sala mientras los demás salían con las manos metidas en los bolsillos de un abrigo gris impecable. «Haces buenas preguntas», dijo mientras guardaba mi cuaderno. «Pregunto porque no sé», respondí. Sonrió pequeño y paciente. La mayoría finge que ya sabe. Soy asesor financiero. Me especializo en planeación para la vida tardía. Si alguna vez quieres que alguien revise tus inversiones, lo hago gratis la primera vez, sin presión. La palabra presión resonó en mí. Brianda la había usado incontables veces como si yo fuera un peso atado a su tobillo. Pero el tono de Teófilo no tenía expectativa, solo experticia calmada. «Bien», dije. «Una reunión. Nos encontramos la semana siguiente en un cafecito cerca del bosque de Chapultepec». Estudió mi carpeta delgada pero organizada y tocó un dedo contra una página. «Has cometido menos errores que la mayoría de los principiantes», dijo. «Te recuperaste bien de la pérdida. No tenía opción. Siempre hay opción», dijo. «Por eso creo que eres capaz de más de lo que te permites imaginar».
La frase me inquietó de una manera que nada más había hecho. ¿Capaz? Yo. A los 61, bajo la guía de Teófilo, compré 2 propiedades pequeñas durante una breve caída en el mercado de la Ciudad de México. Un triplex desgastado en Coyoacán y una casa angosta cerca de Narvarte. No eran hermosas ni prometedoras a primera vista, pero Teófilo me enseñó a mirar más allá de la pintura descarapelada y las canaletas hundidas. El valor no es el encanto, dijo. El valor es el potencial. Estiré cada peso, cada cupón, cada pedacito de ingenio para renovarlas. A veces, Josué ayudaba. A veces trabajaba sola lijando pisos de noche con las rodillas envueltas en toallas. Y cada vez que un inquilino firmaba un contrato, sentía que algo dentro de mí se volvía más sólido. «Estás en un camino ahora», dijo Teófilo en una de nuestras revisiones. Lento, constante, sólido. Quería creerle. Parte de mí ya lo hacía. Una noche después de revisar mi portafolio creciente, deslizó un folleto pequeño sobre la mesa. «Es una startup», dijo. «Local. Construye herramientas simples para rastrear facturas médicas para adultos mayores. Necesitan microinversores». Fruncí el ceño. Las startups son impredecibles. Lo son, coincidió. Pero esta está hecha por gente que realmente conoce el problema. Tú también lo conoces. Dudé. El recuerdo de mi pérdida anterior todavía escocía. ¿Cuánto tú decides el número? Incluso unos 50.000 pesos. 50.000 pesos no eran poco para mí. Eran meses de disciplina, pero pensé en los adultos mayores que visitaban la tienda de segunda mano, luchando por entender estados de cuenta de seguros. Pensé en Etelvina entrecerrando los ojos ante papeles bajo luces tenues de cocina. Pensé en mí misma. «Está bien», dije. «Una cantidad modesta». Teófilo asintió casi orgulloso. «Bien. Estás invirtiendo en soluciones, no en fantasías». Por varios meses nada pasó. La compañía se movía despacio en silencio. Asumí que mi dinero solo estaba ahí esperando. Luego una mañana Teófilo llamó. Eulalia dijo sin poder ocultar una chispa en la voz: «Tu startup acaba de conseguir su primera asociación grande. Una cadena de clínicas regionales. Esto podría convertirse en algo real». Apreté el teléfono con más fuerza. «Algo real». Por primera vez en años sentí que el suelo bajo mis pies se movía, no por pérdida, sino por momentum. El asunto del correo decía: «Felicidades, Eulalia Vargas, destacada en Forbes». Por un momento pensé que era un error, algún boletín automático mezclado. Pero cuando hice clic en el enlace, mi propia cara me miró de vuelta. La foto era de un perfil local tomado meses antes, yo de pie, junto al dúplex restaurado, en Iztapalapa, con la pintura aún secándose en el marco de la ventana. El titular decía: «La inversora de vida tardía, que está remodelando la historia de vivienda en la Ciudad de México». Puse mi café tan rápido que unas gotas salpicaron la mesa. Un minuto después, mi teléfono empezó a sonar. Primero Teófilo, luego un número desconocido de la Ciudad de México. Luego otro. Eulalia dijo: «Teófilo», cuando contesté: «Estás en la portada. Esto es grande. Estoy orgulloso de ti». Presioné el teléfono más cerca de mi oreja. «Todavía no siento nada». «Es normal», dijo. «Déjalo aterrizar». Media hora después, un reportero joven llamó pidiendo citas. Llegó otro correo solicitando una entrevista para un podcast. Etelvina irrumpió en mi departamento sin tocar. «Tú», anunció sin aliento. «Tú, mi querida, eres una estrella». Me reí a pesar de mí misma. Difícilmente. Solo necesitaban a alguien para llenar una página. No dijo apuntándome como si fuera una niña mintiendo sobre la tarea. «Te eligieron porque te lo ganaste». Quería aceptar sus palabras, pero algo dentro de mí seguía extrañamente hueco. El éxito se suponía que sentía como un torrente cálido, una luz extendiéndose por el pecho. En cambio, todo lo que sentía era... «¿Quietud? ¿Quieres celebrar?», preguntó Etelvina.
No sé, dije suavemente. Se siente extraño celebrar sola. Se sentó frente a mí. No estás sola. Me tienes a mí. Tienes a los inquilinos que te adoran. Tienes un negocio que construiste de la nada. No te insultes fingiendo que no es nada. Lo decía en serio. Siempre lo decía en serio. Pero ni siquiera ella podía llenar el espacio donde debería estar una hija. Mi teléfono vibró de nuevo una alerta del artículo. Alguien me había etiquetado en redes sociales. Hice clic en el enlace y me congelé. Brianda Ávila Cortés había dado like al artículo. No solo like, lo había comentado 20 minutos antes. Orgullosa de ti, mamá. Mi estómago se hundió. Leí las palabras 2 veces, luego una tercera. No me había llamado mamá en 8 años. No me había dirigido la palabra en 8 años. Y ahora, de todos los momentos, había elegido hacerlo públicamente, debajo de un artículo, declarándome exitosa. Etelvina miró por encima de mi hombro y soltó un silbido bajo. Vaya, vaya. Mira quién finalmente salió de su torre de marfil. Lo vio antes que yo, susurré. Etelvina cruzó los brazos. No dejes que eso te desestabilice. Gente como Brianda tiene radar para las oportunidades. Tú brillando así de fuerte. Lo sintió desde kilómetros. No respondí. Todavía podía ver sus palabras en la pantalla, cortas, pulidas, performativas. El tipo de mensaje diseñado no para mí, sino para el público que observaba. El teléfono sonó de nuevo. Otra felicitación. Y otra. Contesté algunas, ignoré otras. Con cada llamada el silencio en mi pecho se hacía más fuerte. Más tarde esa tarde Teófilo y yo hablamos de nuevo. «Suenas abrumada», dijo. «Sueno». Decepcionada, corregí. ¿En qué dudé antes de decirlo en voz alta? En que la primera persona en llamarme mamá de nuevo lo hizo para el show. Teófilo se quedó callado un largo momento. El éxito revela a la gente, no siempre como queremos. Cerré los ojos. Se siente vacío. Exhaló suavemente. Entonces llénalo con algo que elijas tú. Y no dejes que nadie más decida qué significa este día para ti. Después de colgar, miré el artículo de Forbes una última vez. Mi historia estaba ahí, mi lucha, mi ascenso, mi trabajo. Pero el momento se sentía despojado de algo esencial. Tal vez el triunfo era más callado que el duelo. O tal vez el ruido de mi pasado ahogaba todo lo demás. Puse mi teléfono boca abajo y dejé que el silencio se asentara. Etelvina llegó a mi departamento la mañana después del artículo de Forbes, todavía con sus guantes de jardinería y un ceño lo suficientemente afilado como para cortar vidrio. Vi su comentario, dijo agitando su teléfono. Tu hija no se acercó porque te extrañaba. Olió oportunidad. Eso es todo. Me hundí en la silla de la cocina. Fueron solo unas palabras. Exacto, respondió Etelvina. Si quisiera reconciliación habría llamado. O aparecido. O enviado una carta. No publicado un cumplido público como si firmara un anuario. No discutí. No tenía la fuerza. Sonó un toque. Cuando abrí la puerta, Teófilo estaba ahí con una carpeta. Perdón por llegar sin avisar, dijo entrando. Pero encontré algo que necesitas ver antes de entrar en cualquier conversación con tu hija. Puso la carpeta en la mesa. Etelvina cruzó los brazos entrecerrando los ojos. Teófilo abrió el archivo a un montón de páginas impresas. «Registros públicos», dijo calmado. «Reportes de deudas, gravámenes, morosidades». Mi estómago se tensó. «¿De quién? De la compañía de Brianda y Jair», respondió. «Y...» «De su casa». Etelvina soltó un silbido bajo. Lo sabía. Me incliné más cerca. «Explícame». Teófilo deslizó la primera página hacia mí. Su marca de estilo de vida Crescente y Cort tiene varios préstamos. Grandes, con intereses altos. Algunos fueron renegociados este año, pero los pagos aún exceden su flujo de caja. «¿Qué tan malo?», pregunté, con la voz entrecortada.
Lo suficientemente malo como para que su casa en Lomas de Chapultepec esté cerca de ejecución hipotecaria, dijo Teófilo. Un prestamista envió un aviso hace 3 meses. Etelvina murmuró. Entonces eso es la discusión importante. Miré los papeles. Números, fechas, plazos. La arquitectura de un colapso. Teófilo continuó suavemente. Esta invitación que recibiste no es sobre familia. Es sobre supervivencia. Algo en mí se desinfló como si hubiera estado conteniendo el aliento por 8 años sin darme cuenta. ¿Cuánto debe? Pregunté. Suficiente como para que ella y Jair no puedan arreglarlo sin ayuda sustancial, dijo Teófilo. Posiblemente millones de pesos. Y hay algo más. Volteó otra página correos entre Jair y un asesor financiero marcados en un foro de archivo público. Etelvina jaló el papel hacia ella con los ojos abriéndose. Le está diciendo qué decir. Murmuró. Mira, tu madre responderá mejor si actúas emocional, no desesperada. Sentí que mi garganta se cerraba. Teófilo mantuvo el tono estable. Jair es quien empuja el contacto. Él está dirigiendo esto. El mensaje vino del teléfono de Brianda, pero el plan es de él. Etelvina azotó el papel. Entonces ella deja que su marido la maneje como marioneta para arrastrarse de vuelta. ¿O cree que no tiene opción?, ofreció Teófilo gentilmente. Me froté las palmas. No sé qué es peor. Teófilo cerró la carpeta. Eulalia, antes de responder, antes de cruzar cualquier puerta que abran, necesito que entiendas esto claramente. En esta conversación no eres su madre. Eres su solución. Las palabras se hundieron despacio, dolorosamente. Etelvina tocó mi hombro. No entres sin armadura. Miré la carpeta gruesa con pruebas, gruesa con traición, y sentí que algo dentro de mí empezaba a endurecerse, no por rabia, sino por necesidad. Iré, dije en voz baja, pero esta vez iré preparada. Ninguno de los dos intentó detenerme, y ese silencio fue la confirmación más verdadera de todas. Teófilo arregló la reunión con una abogada llamada Marisa Klein, una mujer que entró a la sala de conferencias con un portafolios de cuero bajo el brazo y el tipo de energía aguda y eficiente que hacía que todos los demás se enderezaran. Su cabello era plateado cortado en un bob limpio y me saludó con un apretón de manos firme y estable. Eulalia Vargas dijo: «He oído mucho de Teófilo. Siéntate. Vamos paso a paso». No quería pasos. Quería un mundo donde Brianda siguiera siendo mi hija y pudiera creer que la invitación a la cena de Navidad venía de anhelo, no de desesperación. Pero ese mundo se había derrumbado hace mucho. Marisa abrió el portafolios. Tu hija y su marido deben dinero en múltiples lugares. Cada prestamista es separado. No se coordinan. Teófilo asintió. Lo que significa que deudas individuales pueden comprarse en silencio. La miré. Comprarse, Marisa habló gentilmente pero sin dudar. Si adquieres sus deudas a través de compañías holding separadas, eventualmente consolidas el control. No sabrían que la compradora eres tú. Mi pecho se tensó. Me convertiría en su acreedora. Te convertirías en la persona que decide si se hunden o se mantienen a flote, respondió Marisa. Es una forma de protección. Etelvina, que había insistido en venir conmigo, soltó un aliento lento. Protección, repitió. No venganza. Marisa entrelazó las manos. Eulalia, esto es solo una opción. Pero si tu hija pretende jalarte a su desastre financiero, debes tener palanca. Sin ella entras a una trampa. Cerré los ojos. Nunca quise palanca contra mi propia hija. Marisa se suavizó solo un poco. Querer no tiene nada que ver con lo que necesitas para sobrevivir. Deslizó un documento hacia mí. Antes de avanzar, revisé completamente los registros de Crescente y Cort. Algo destacó. Teófilo se inclinó. Irregularidades. Sí. Marisa tocó la página. Transferencias del Fondo de Caridad, el que dicen que apoya programas para jóvenes locales.
Miles de pesos movidos a cuentas operativas y personales. Mi estómago se retorció. Brianda no robaría de una caridad. Etelvina resopló. Lo haría si Jair dijera que era temporal. Marisa no reaccionó. No es raro en negocios fallidos, pero es ilegal. Si los prestamistas lo descubren, las consecuencias podrían ser graves demandas, investigaciones, incluso exposición criminal dependiendo de la intención. La habitación se sintió de repente más pequeña. Mi hija estaba en problemas más profundos de lo que sabía. No solo deudas, colapso ético. Colapso legal. Una caída que podía llevarse todo. Sabe lo que arriesga. Susurré. Teófilo sacudió la cabeza. Está en modo supervivencia. No piensa claro. Y Jair, pregunté. Él sabe, dijo Marisa llanamente. Firmó varias de esas transferencias. Mis manos temblaron. Si compro su deuda y todo colapsa, soy responsable. No, dijo Marisa. Ser dueña de la deuda no crea responsabilidad, pero te da autoridad para tomar decisiones que te protejan y posiblemente a tu nieto. La mención de Máximo me perforó más profundo que cualquier término legal. Presioné mis palmas juntas. Dime qué tomaría. Marisa deslizó un nuevo set de papeles hacia mí. Una estructura en capas. 3 compañías holding. Compras quietas en varios meses. Al final, poseería suficiente de sus obligaciones como para que no puedan hacer un movimiento financiero sin pasar por ti. Etelvina se inclinó más cerca. Eulalia, no tienes que hacer esto. Lo sé, murmuré. Pero si no hago nada entro a esa cena de Navidad a ciegas. Y ella esperará que la salve, no importa el costo. Marisa me miró a los ojos. Esto no es un acto de malicia. Es tú tomando control de una situación que ha espiralado más allá del entendimiento de tu hija. Levanté el bolígrafo, pero dudé. El peso de la maternidad, el recuerdo de Brianda como bebé acurrucada contra mi pecho, presionaba fuerte contra mis costillas. Luego recordé su voz la noche que me echó. A partir de hoy, no tengo madre. Firme, no por rabia, por necesidad. Los altavoces del aeropuerto tocaban una versión instrumental suave de una canción navideña cuando entré al terminal del tipo que calma a los viajeros. No hizo nada por mí. Mi latido era estable, pero demasiado fuerte como pasos resonando en un pasillo largo. Apreté el sobre de cuero en mi equipaje de mano. Marisa lo había sellado ella misma. No lo abras hasta que Devas había dicho. Su tono no dejaba espacio para ilusiones, lo que esperaba adentro era protección, no consuelo. En la puerta de embarque, familias en pijamas a juego posaban para fotos. Niños pegaban las caras contra las ventanas. Los observé recordando a Brianda, a esa edad, riendo con los brazos siempre extendiéndose hacia mí. Etelvina me había apretado las manos esa mañana antes de irme. Entra fuerte, dijo. No eres la misma mujer que se fue hace 8 años. Tenía razón. Pero la fuerza no borra el miedo. Solo lo mantiene quieto lo suficiente para moverse. Cuando la asistente llamó al grupo 3, me levanté, ajusté mi bufanda y caminé adelante. En el avión tomé el asiento de ventana y exhalé despacio, con las palmas planas contra mis muslos. El sobre sellado descansaba bajo mi abrigo como un segundo latido. A mitad del vuelo mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué esperando otro reportero o un mensaje navideño de un inquilino, pero la pantalla mostró un nombre que no había visto en años. Máximo. Mi pecho se tensó. El mensaje era corto. Mamá dijo que podrías venir. ¿De verdad? Espero que sí. Miré las palabras, la puntuación cuidadosa, el hilo de esperanza entre cada letra. Ya no era el niñito escondido en la escalera. Tenía 14, ahora lo suficientemente grande para entender, para elegir sus propias verdades. Escribí despacio. Sí. Voy. Respondió casi inmediatamente. Bien. Te he extrañado. Un aliento que no sabía que retenía salió de mi cuerpo en una exhalación temblorosa.
No, perdón, algo más suave, más peligroso. El avión empezó a descender y la ciudad apareció abajo, luces extendidas sobre el agua oscura como una red. La Ciudad de México parecía igual desde arriba, pero regresar se sentía como abrir una vieja cicatriz. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México caminé pasando el mural familiar, en la sala de llegadas apretando mi abrigo cerrado con una mano. Afuera el aire frío azotó mi cara agudo y limpio. Una línea de taxis esperaba en la acera. Me deslicé en el asiento trasero del primero. Lomas de Chapultepec, dije. Cerca del lago. El conductor me miró en el espejo. Visitando familia dudé eligiendo mis palabras con cuidado. Algo así. Mientras entrábamos a la autopista, el sobre sellado se movió contra mis costillas. Lo toqué, estabilizándolo, estabilizándome. El horizonte se elevó detrás de mí, las montañas adelante, y los años entre nosotras, tensándose como una cuerda jalada de ambos extremos. No regresaba como la mujer que habían descartado. No regresaba con las manos vacías. El taxi se detuvo frente a la mansión de Brianda, en Lomas de Chapultepec, un lugar al que nunca me habían invitado. Luces blancas envolvían cada centímetro de la casa, colgadas tan perfectamente que parecía más un modelo de hogar que un lugar donde viviera gente real. Me quedé en la entrada un momento ajustando mi abrigo, el sobre sellado, metido con seguridad bajo mi brazo. Antes de llegar a la puerta se abrió de golpe. «¡Mamá!», exclamó Brianda con una sonrisa brillante y rígida. «¡Lo lograste!». Su voz era lo suficientemente cálida como para engañar a cualquiera que observara, pero no a mí. Me abrazó ligeramente como si tocarme demasiado tiempo pudiera arrugar su vestido. Adentro los invitados sorbían champán, alrededor de un árbol imponente, goteando ornamentos dorados. Brianda me llevó hacia ellos. «Esta es mi madre», anunció. «Hemos estado reconectando últimamente. Ha sido maravilloso». Me tensé. Reconectando. Una palabra pulcra. Una mentira en forma de lazo. Una mujer glamorosa y perfumada ofreció una sonrisa comprensiva. «Qué lindo que se encontraron de nuevo». Brianda sonrió radiante. «La familia siempre lo hace». Sentí mi mandíbula tensarse, pero no dije nada. Esta noche no era sobre corregir narrativas, todavía no. Jair apareció a su lado con un vaso en la mano, el encanto pulido hasta brillar. Eulalia dijo: «Nos da tanto gusto que vinieras». Sus ojos tenían cálculo, el mismo brillo que había visto en los documentos de deudas. Hizo un gesto hacia el árbol. «Sírvete una copa. Siéntete como en casa». Casa. Otra mentira. Vi a Máximo cerca de la chimenea con los hombros caídos en un suéter azul marino. Cuando me vio se enderezó y se acercó rápido. «Hola», dijo en voz baja. Sonreí y toqué su brazo gentilmente. «Hola, mi amor». Su voz se quebró solo un poco. «No estaba seguro de que vendrías. Te dije que lo haría». Una pequeña parte de su cara se suavizó, aunque la confusión tiraba de su expresión. «Mamá dijo que no habías querido hablar con nosotros por años». Ahí estaba, la primera grieta en la narrativa que Brianda había esculpido. Antes de que pudiera responder, Brianda se acercó poniendo una mano en su hombro. «Máximo, cariño, ayúdate a tu papá en la cocina». «¿Sí? Te necesita». Máximo miró entre nosotras sintiendo la tensión. Luego se alejó despacio. Una vez fuera de alcance, Brianda se inclinó más cerca. «Por favor, no lo confundas», murmuró a través de su sonrisa. «Ya tienes suficiente en la mente». La miré de vuelta. «No le mentiré». «No necesitas decir nada», respondió. «Solo compórtate esta noche. Compórtate. Como si fuera su empleada, no su madre». Un mesero pasó con aperitivos rompiendo el momento. Brianda flotó hacia otro invitado alegre de nuevo. Me quedé cerca del arco del comedor necesitando un respiro. Fue cuando lo oí, su voz baja pero clara flotando desde detrás de la puerta de la cocina. «Se negó a ayudarnos por años», decía Brianda. Le rogué. «Simplemente no entiende la responsabilidad».
Mi mano se curvó alrededor del sobre con los nudillos blanqueándose. Un hombre preguntó: ¿pero está aquí ahora? Sí, respondió Brianda suavemente. Ahora que las cosas le van bien, finalmente decidió aparecer. La mentira salió de ella sin esfuerzo, practicada y pulida. Estabilicé mi respiración. La noche apenas empezaba, y la habitación ya había olvidado mi nombre y lo reemplazado con su versión de mí. Pero yo había venido preparada. La cena terminó con el suave repique de tenedores contra porcelana y el zumbido educado de invitados excusándose por el postre. Pero los ojos de Brianda seguían saltando hacia mí, luego hacia Shahir, y de vuelta, como si esperara el momento justo para cerrar una trampa. Finalmente se levantó. Mamá dijo brillante: ¿por qué no hablamos en el estudio, solo nosotras? Jair añadió: discusión familiar. Hace mucho tiempo de vida. La forma en que enfatizó familiar me tensó la piel. Lo seguí por un pasillo forrado con fotos enmarcadas de su marca Crescente y Cort, sonriendo desde espectaculares, una vida curada, pulida como vidrio. Ninguno de los marcos tenía una foto mía. Ni uno. Dentro del estudio, Jair cerró la puerta y exhaló fuerte, dejando caer el encanto. Bien, dijo. Dejemos de fingir. Brianda se movió detrás del escritorio con las manos temblando ligeramente al entrelazarlas. Mamá, hemos estado batallando. Jair se acercó más. Nuestro negocio sufrió varios golpes. Demandas de proveedores, envíos demorados, costos de producción subiendo. Nuestra casa en Lomas está... Brianda tragó. Bajo revisión del banco. Esperé en silencio. Jair continuó. Necesitamos ayuda. Ayuda real. No apoyo emocional. Financiero. Brianda sintió rápido, suavizando la voz. Sabemos que te va bien ahora. Leímos todo. Tienes inversiones, propiedades, influencia. Jair intervino. Y acceso a capital líquido. Ahí estaba el verdadero propósito de esta noche. No reunión. No sanación. Una transacción. Brianda se inclinó más cerca con los ojos llenos de emoción cuidadosamente medida. Mamá, queremos un nuevo comienzo. Contigo. Como familia. Queremos que Máximo conozca a su abuela de nuevo. Queremos reconstruir lo que perdimos. Jair añadió. Pero no podemos hacerlo mientras nos ahogamos. Necesitamos estabilidad. Un socio. Alguien que crea en nosotros. Mantuve mi expresión quieta. ¿Cuánto necesitan? Jair no dudó. 40 millones de pesos. Brianda puso una mano sobre su corazón. Para la reestructuración del negocio, los honorarios legales, el refinanciamiento de la casa, 40 millones salvarían todo. Dijo Jair firmemente. Es una inversión en nuestro futuro, en el legado de tu familia. Dejé que la palabra legado flotara en el aire. La voz de Brianda se suavizó a un susurro. Por favor, mamá. Te queremos de vuelta. Queremos arreglar esto. Te queremos en nuestras vidas de nuevo. Algo en su expresión parpadeó, miedo quizás. O cálculo. Y entonces pasó, su voz se quebró. ¿No entiendes?, dijo de repente con lágrimas brotando rápido. Los prestamistas se cierran. Podríamos perder todo. La gente habla, la marca se derrumba. Y tú, su aliento se entrecortó. Tú estás floreciendo sin mí. Jair se tensó ante su honestidad. Ella se limpió la mejilla con la mano temblando. Tengo miedo. Estoy aterrorizada. Y sé que no he sido amable, ni justa. Pero te necesito. Te necesitamos. Era la primera grieta genuina en su máscara pulida, una pequeña ruptura, revelando algo crudo debajo. Me acerqué un poco. Brianda, cuando me echaste, ¿imaginaste que alguna vez me hablarías así de nuevo? Miró al piso. No. Y sin embargo, aquí estamos. Jair se enderezó recuperando momentum. Esto no tiene que ser complicado. Tú nos ayudas y reconstruimos la familia juntos. Todos ganan. Entrelacé mis manos. Entonces, si les doy 40 millones de pesos. Dije en voz baja. Recupero a mi hija. Brianda asintió a través de las lágrimas. Sí. Podemos empezar de cero.
Sentí las palabras asentarse alrededor de nosotras como polvo. Creían que el amor podía comprarse. Creían que la familia podía intercambiarse. Creían que había venido lo suficientemente frágil como para decir sí. Tomé un aliento lento. Oigo lo que piden. Brianda alcanzó mi mano esperanzada temblando. Y no me aparté. Todavía no. No hasta que la verdad estuviera lista para ponerse sobre la mesa. El estudio se sintió más frío cuando finalmente metí la mano en mi abrigo y puse el sobre de cuero sellado en el escritorio. El suave golpe que hizo cortó las palabras temblorosas de Brianda y el optimismo ensayado de Shahir. Brianda parpadeó. ¿Qué es eso, un chequeo de realidad? Dije. No un regalo. No una donación. La verdad. La mandíbula de Shahir se tensó. Eulalia, pedimos ayuda. No pidieron dinero. Interrumpí. Y antes de cualquier discusión, quiero claridad. Despacio abrí el sobre. Los documentos organizados por Marisa salieron pestañas codificadas por color, marcas de tiempo, firmas, registros públicos. Los extendí sobre el escritorio como un mapa de todo lo que esperaban que nunca descubriera. La respiración de Brianda se cortó. ¿Qué es todo esto? Registros de deudas, dije calmada. Préstamos en default. Avisos de demandas. Una acción pendiente del banco sobre esta casa. Jair dio un paso adelante. ¿De dónde sacaste registros públicos? Respondí. Cualquiera que se preocupara lo suficiente por mirar los encontraría. Su cara se desangró de color. Luego me volví a Brianda. Pero esta parte, toqué una carpeta separada, es lo que me hizo entender que su pedido no era solo desesperado, era peligroso. Miró la pestaña etiquetada Fondos de caridad. Mamá, por favor, susurró. No hagas esto. Abrí el archivo. Hay transferencias, dije en voz baja, del fondo de caridad, dinero destinado a programas para jóvenes movido a cuentas de negocio. Más transferencias a gastos personales. Esto es ilegal, Brianda. Era temporal, dijo Brianda rápido. Jair dijo. Jair se volvió hacia ella. No me eches esto encima. Tú dijiste que lo reemplazaríamos, espetó. Dijiste que nadie notaría, tú. También firmaste Sisio. Sus voces subieron deshilachando la asociación que habían pulido por años. La verdad rasgaba costuras más rápido de lo que cualquiera podía esconder. Miré entre ellos mi voz estable. No vine aquí a humillar a nadie. Pero no dejaré que me manipulen con palabras como familia, mientras esconden violaciones que podrían destruirnos a todos. La cara de Brianda se arrugó. Estaba tratando de arreglar todo. No entiendes la presión bajo la que estoy. Entiendo más de lo que crees. Mi voz se quebró, no por debilidad, sino por recordar cada año que me dejó sola. Un jadeo suave sonó en la puerta. Todos nos volvimos. Máximo estaba ahí, medio escondido detrás del marco, con los ojos grandes, no con confusión infantil, sino con algo más viejo, más agudo. Abuela, dijo en voz baja. Es cierto, Brianda se congeló. Máximo, cariño, esto es asunto de adultos. No deberías, dio un paso adentro. ¿Mintieron sobre por qué se fue? La habitación se quedó quieta. Jair cerró los ojos. Los hombros de Brianda se doblaron hacia adentro. Máximo empezó con voz temblando. Solo dije lo que pensé que te protegería. La miró con un dolor tan profundo que me dolió el pecho. Me dijiste que nos abandonó. Dijiste que no le importábamos. Yo estaba enojada. Susurró Brianda. Mintiste. Dijo de nuevo, como si decirlo pudiera hacer que el mundo tuviera sentido. Caminé hacia él despacio. Máximo, nada de esto es tu culpa. Parpadeó fuerte, luchando contra las lágrimas. Quería que estuvieras en mi vida. Nunca entendí por qué no nos querías. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier acusación que Brianda me hubiera lanzado. Puse una mano gentilmente en su brazo. Siempre los quise, dije.
Detrás de él, Brianda se derrumbó en una silla. Jair se alejó de ella a la distancia súbita y reveladora. Murmuró: «No me inscribí para este tipo de exposición», y se retiró a la esquina de la habitación, distanciándose como si la culpa fuera contagiosa. La actuación, cada sonrisa, cada momento curado de la noche, se deshizo frente a ellos. Y por primera vez, la verdad se paró más alta que todas sus ilusiones. Brianda miró el montón de documentos como si quemaran el escritorio. Su respiración venía rápida y superficial. Jair seguía paseando detrás de ella, frotándose la nuca, murmurando bajito: «Esto es tu culpa», espetó finalmente. «Tú me dijiste que las transferencias de caridad estaban bien. Dijiste que nadie checaría». Brianda se levantó de la silla. «Tú me dijiste que lo hiciéramos. Dijiste que solo necesitábamos unos meses de respiro. ¿Y me creíste?», siseó Jair. «Siempre esperas que alguien más limpie tu desorden». Se volvió hacia él con la cara enrojecida. «Tú fuiste quien me empujó. Sí, me empujó a mandarle mensaje, porque eras demasiado orgullosa para hacerlo tú misma». Interrumpió: «Hiciste este desmadre mucho antes de que me casara contigo». El argumento se abrió como un rayo. Años de resentimiento se derramaron en la habitación feos y sin filtro. Di un paso adelante, mi voz estable. «Esto no es sobre orgullo o culpa. Es sobre rendir cuentas». Brianda se volvió hacia mí temblando. «¿Por qué viniste si ibas a destruirme?» «No te destruí», dije suavemente. «Tus mentiras lo hicieron. Tus elecciones lo hicieron. Yo solo traje la verdad a la luz». Jair resopló. «¿Verdad? ¿Crees que eres noble porque construiste unas viviendas para viejos y saliste bien en Forbes? Querías un espectáculo. Felicidades. Lo tienes. Lo miré parejo. Querías seguridad. Para mí. Y para el nieto que me mantuvieron lejos». Máximo se sentó en el sofá callado, observando todo. Su presencia me mantenía anclada. Continué. «Cada paso que di fue porque sabía que pedirían dinero. Sabía que me manipularían con la palabra familia. Así que sí me preparé. Reuní información pública. Documenté lo que escondían. No para herirte, Brianda, sino para que no me hirieras de nuevo». Brianda se cubrió la cara con ambas manos. «Todos lo sabrán», susurró. «Si esto sale, si nuestros inversionistas ven esto, estamos acabados». «No es ruina financiera», dije. «Es reputacional. Es lo mismo», lloró. «¿Entiendes lo que dirá la gente si se enteran de que robé de una caridad? Si aprenden que mi propia madre me expuso». Su voz se quebró en un sollozo. La expresión de Jair se endureció. «No me hundo contigo», dijo en voz baja. «No perderé todo por tus errores». Ella se volvió. Jair dio un paso atrás. «¿Crees que voy a compartir el fallout de tus elecciones?» «No. Cuando pregunten les diré exactamente qué pasó». Su cuerpo se hundió como si el piso se inclinara bajo ella. Siguió un silencio largo. Luego Brianda susurró apenas audible: «Nunca te odié». La miré con cuidado. «Entonces, ¿por qué me borraste?» Tragó fuerte con los ojos brillando. «No te odiaba. Odiaba convertirme en ti». Máximo levantó la cabeza. «¿Qué significa eso siquiera?» La voz de Brianda se quebró de nuevo. «Estabas sola. Trabajabas en trabajos pequeños. Vivías simplemente. Todos te pasaban por alto. Pensé que si te dejaba cerca, eso se convertiría en mi vida también». Era una confesión, no una disculpa, pero aterrizó con un dolor sordo en mi pecho. No me había rechazado. Había rechazado el miedo a convertirse en mí. Pero ahora el imperio que construyó para evitar ese destino se derrumbaba bajo el peso de sus propias elecciones. Por un largo momento nadie habló. Brianda estaba temblando junto al escritorio, con máscara corrida bajo los ojos, respirando, como alguien tratando de mantenerse a flote en agua subiendo. Demasiado rápido. Mamá susurró con voz quebrada: «Por favor. Te lo ruego. Sé que la regué. Sé que mentí, pero dame una oportunidad más. Puedo arreglarlo. Solo
Te necesito. La miré mi única hija envuelta en tela de diseñador y desesperación, y sentí que algo dentro de mí se movía. No rabia, no venganza. Algo más quieto, más firme. Brianda, dije suavemente. No puedo escudarte de esto. Su cabeza se levantó de golpe. ¿Por qué no eres mi madre? Se supone que me proteges. Te protegí por años. Respondí. Te di cada oportunidad para volver antes de que todo colapsara, y me dejaste fuera de tu mundo por 8 años. Ahora quieres que borre las consecuencias que vinieron de elecciones que hiciste sin mí. Sacudió la cabeza desesperada. Pero esto es diferente. Esto es vida o muerte para nuestro negocio, para nuestra reputación, mamá, por favor. Cambiaré. Lo haré mejor. Te dejaré entrar. Jair se alejó más a las sombras con los brazos cruzados. Ya no fingía. Sostuve su mirada. No estoy aquí para salvar Crescente y Court. Estoy aquí para protegerme. Y a Máximo. Al oír su nombre, Máximo se levantó del sofá con lágrimas acumulándose en los ojos. Abuela dijo con voz ahogada. ¿Por qué mintió? ¿Por qué dijo que nos dejaste? ¿Por qué me dijo que no nos querías más? Brianda alcanzó hacia él, pero dio un paso atrás. Su mano se congeló en el aire. Cariño, estaba enojada, dijo Brianda rápido. Dije cosas que no sentía. Pensaste que no podía manejar la verdad, espetó Máximo con voz de repente aguda. ¿O no querías admitir que la echaste? Máximo susurró. Estaba tratando de protegerte. Sacudió la cabeza limpiando lágrimas con la manga. Te protegiste a ti, no a mí. Sus palabras golpearon a Brianda más fuerte que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. Caminé hacia él despacio y puse una mano en su hombro. Se inclinó hacia ella como si hubiera esperado años por el contacto. Máximo, murmuré. Nunca fuiste la razón por la que me echó, te echó. Tragó mirándome. Entonces, ¿por qué? Le acomodé el cabello gentilmente como solía cuando era pequeño. Los adultos cometen errores de los que se avergüenzan demasiado para admitir. A veces se esconden detrás de historias que se sienten más fáciles que la verdad. Sus ojos saltaron a Brianda. ¿Entonces todo lo que dijo? Todos esos años, no terminé la oración por él. Su mente llenaba los espacios más rápido de lo que podía hablar. Brianda presionó ambas manos contra su cara. Máximo, por favor. Estaba abrumada. El negocio, la presión. Las expectativas. Sentía que la vida de mamá era una advertencia de lo que podría convertirme. Jair resopló. Aquí vamos de nuevo. Se volvió hacia él. Tú me dijiste que la cortara. Dijiste que era una distracción. Lo era, dijo Jair fríamente. Pero tú tomaste cada decisión final. No me eches esto encima. Su matrimonio se quebró audiblemente entre ellos. Máximo se volvió hacia mí con voz pequeña. ¿Te vas de nuevo? Me arrodillé para estar a su nivel. No desapareceré. Pero no entraré en caos que no creé. Asintió con el labio temblando, pero los hombros más rectos, más viejos, de alguna manera en el lapso de 1 minuto. Me levanté y miré a Brianda una última vez. ¿Quieres otra oportunidad? Dije en voz baja. Pero, ¿oportunidad para qué? ¿Reescribirme de nuevo? ¿Usarme de nuevo? ¿Llamarme mamá solo cuando necesitas salvación? Sus lágrimas cayeron más fuerte. Lo estoy intentando. No dije con voz estable pero gentil. Estás intentando evitar consecuencias. No es lo mismo que cambiar. Se hundió contra el escritorio como si sus piernas pudieran fallar. Di un paso atrás poniendo mi mano en el hombro de Máximo de nuevo. No cruzaré esa línea 2 veces. Dije, no me destruiré para salvar ahí a alguien que no se salva a sí misma. Las palabras se asentaron en el aire como el cierre de un libro. Y por primera vez esa noche, Brianda entendió que no había venido para ser deshecha de nuevo. Los días que siguieron se sintieron como un colapso en cámara lenta, más callado que la explosión en el estudio de Brianda, pero mucho más devastador. No oí de ella directamente no al principio.
En cambio, las noticias vinieron a través de Teófilo de Etelvina, de registros públicos que se actualizaban como reloj. 3 días después de Navidad, Teófilo llamó. La removieron, dijo sin preámbulo. Estabilicé el teléfono. De Crescente y Cort sí. La Junta emitió una suspensión temporal, pendiente investigación completa. Para cuando los auditores revisaron las transferencias de caridad, no había forma de protegerla. Presioné mi palma contra mi frente. ¿Cómo lo está tomando? Se niega a hablar con la Junta, respondió Teófilo. Jair, sin embargo, ya se distanció. Afirma que no sabía de las malversaciones. Solté un aliento amargo. Sabía. Claro que sabía, dijo Teófilo. Pero la autopreservación es un motivador poderoso. Y Jair siempre había sido experto en escabullirse de la responsabilidad. Más tarde esa tarde, Etelvina pasó con una bolsa de mandado y una expresión sombría. ¿Congelaron sus cuentas?, dijo. Personales y de negocio. Orden judicial. Los investigadores quieren rastrear cada centavo que entró o salió de ese fondo de caridad. Sentí algo retorcerse en mi pecho, no triunfo, no satisfacción. Algo más complicado. Debe estar aterrorizada. Murmuré. Debería, respondió Etelvina. El miedo es el primer paso hacia la honestidad. A veces el único. No respondí. La verdad todavía pesaba en mí. Para el fin de la semana cayó el último dominó. Recibí un correo corto y rígido de Jair. Eulalia. Por el bien de mi carrera y mi reputación presentaré separación. Brianda necesita apoyo que no puedo dar. Jair Cort. Ninguna mención de responsabilidad. Ninguna admisión de culpa. Solo una salida. Cuando se lo conté a Etelvina rodó los ojos. Ese hombre dejaría un barco hundiéndose aunque él mismo hubiera perforado el primer agujero. Lo que más dolía era saber que Brianda nunca había aprendido a pararse sola. Y ahora tendría que hacerlo. Pero el golpe peor, el que cortaba a través de todo, era sobre Máximo. En una mañana fría de enero recibí una llamada del número de Brianda. Cuando contesté, su voz era débil, pero estable. Mamá dijo: Máximo no se quedará conmigo por ahora. Mi agarre se tensó en el teléfono. ¿Dónde está? Con la hermana de Jair en Coajimalpa. Solo por un rato. Necesita estabilidad. Y alguien que no se esté cayendo a pedazos. No había acusación en su voz, no amargura, solo agotamiento. Si quiere verte, añadió en voz baja. No me interpondré más. Era lo más cercano a una oferta de paz que me había dado en una década. 2 días después, un sobre blanco pequeño llegó a mi buzón. La letra en el frente era inconfundiblemente de Máximo torcida, ligeramente inclinada apresurada. Lo abrí en el mostrador de la cocina con el corazón latiendo fuerte. Querida abuela, lo siento por todo lo que pasó. No sabía qué era verdad. Gracias por no mentirme. Gracias por decirme las cosas directas, aunque doliera. Quiero verte pronto. Con amor, Máximo. Lo leí 2 veces, luego una tercera, cada pasada suavizando algo que se había endurecido dentro de mí hace mucho. Más tarde esa noche lo llamé. Abuela dijo con voz tentativa. Hola, mi amor. ¿Recibiste mi carta? Sí. El silencio se extendió cálido y lleno. Te extraño, susurró. Esas palabras de él, no de Brianda, no de ninguna actuación o manipulación. Esas palabras fueron el primer regalo verdadero que salió de los escombros. Cuando estés listo, dije gentilmente, mi puerta está abierta. Bien respiró. Me gustaría eso. Después de colgar, me senté en la mesita de mi cocina en mi departamento, mi hogar modesto y callado, y dejé que la calma se asentara alrededor de mí. Las consecuencias habían sido brutales. Familias rotas, reputaciones quemadas, ilusiones destrozadas. Pero cuando las cenizas finalmente se asentaron, una verdad permaneció. Algunos lazos sobreviven al fuego no porque nunca se rompieron,
sino porque algo más fuerte crece en el espacio dejado atrás. La nieve fuera de mi departamento ya había empezado a derretirse para cuando me senté frente a Marisa Klein en su oficina del centro. Un nuevo año había llegado calladamente sin espectáculo, y con él la claridad que había buscado por 8 años. Marisa deslizó un montón de documentos hacia mí. Estos delinean la reestructuración que pediste. Tu patrimonio, tus inversiones, las propiedades de renta, las participaciones en la startup. Todo definido, protegido y asignado. Inhalé despacio. Bien. Señaló una sección. Aquí está el fondo de becas. La beca de Renovación Vargas. Premios anuales para mujeres mayores de 50 que están reiniciando sus vidas, cambios de carrera, educación, emprendimiento. Es una idea hermosa, Eulalia. Tracé un dedo sobre la página. Quiero que mujeres como yo sepan que la reinvención todavía es posible. Que no necesitan permiso. Marisa asintió. Y esto continuó tocando el paquete final. Es el fideicomiso protegido para tu nieto. Mis ojos se suavizaron. Para Máximo. Sí, dijo. Estructurado para que Brianda no pueda acceder a un solo peso, aunque intente disputarlo. No es para castigarla, dije en voz baja. Solo quiero que él tenga una oportunidad, una vida moldeada por estabilidad, no por miedo. Marisa me dio una sonrisa pequeña y aprobadora. Le estás dando libertad. Eso es un regalo raro. Firmé la página final, mi firma suave y sin temblor. Cuando el bolígrafo dejó el papel, algo dentro de mí se asentó un ancla finalmente soltada, después de años de deriva. Esa tarde Etelvina irrumpió en mi departamento con una bolsa de mandado y una sonrisa que llegaba a sus ojos. «Oí que lo hiciste», dijo apenas dejando que la puerta se cerrara detrás. «¿De verdad creaste la beca? El fideicomiso». Todo respondí. Puso el mandado y acunó mi cara con ambas manos. «Eulalia Vargas, mírate», poniendo límites como una mujer que finalmente sabe su valor. «Se siente extraño», admití. «Bien, pero extraño. ¿Has pasado años dejando que otros dicten quién eres?», dijo. «Ahora finalmente decides tú». Me apretó los hombros. «Estoy orgullosa de ti». Tragué fuerte. Etelvina siempre sabía cómo romper mi compostura con una sola frase. «No quiero cerrar la puerta a Brianda. Para siempre», murmuré. «Pero no puedo dejar que tenga las llaves de mi vida más». «Eso no es cerrar la puerta», dijo Etelvina. «Es poner candados en las bisagras para que deje de azotarla en tu cara». Me reí suave, sorprendida real. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró en la mesa. Un número que reconocí de registros anteriores. Parpadeó en la pantalla un investigador de la Oficina Regulatoria Estatal. «Eulalia Vargas al habla», contesté. El tono de la mujer era crisp. «Señora Vargas, quería informarle que nuestra oficina ha iniciado una indagatoria formal sobre el fondo de caridad de Crescente y Court. Su hija, la señora Brianda Ávila Cortés, ha sido designada como respondiente principal». Mi mano se tensó alrededor del teléfono. «Entiendo. Podríamos contactarla para una declaración», añadió. «Su documentación fue extremadamente útil». Cuando la llamada terminó, miré la pantalla por un largo momento. Etelvina se sentó a mi lado. Entonces empezó. «Sí». «Estás bien, lo estaré», dije. «He hecho todo lo que puedo. El resto es su camino para caminar». Etelvina exhaló lento y aliviado. «Entonces déjala caminarlo». Más tarde esa noche Máximo llamó. «Abuela», dijo con voz suave, por el cansancio. «La hermana de papá dice que puedo quedarme aquí tanto como quiera. Y...» Estaba pensando, quizás después de que empiece la escuela de nuevo, podría pasar por tu casa a veces. Calidez se extendió por mí estable y segura. «Me gustaría mucho eso». Dudó. «¿Mamá te odia?», no dije gentilmente. «Está perdida. Y a veces la gente perdida hiere a otros porque no sabe cómo dejar de herirse a sí misma». «¿Estará bien?»,
Espero que sí, respondí. Pero su viaje es suyo ahora, y el tuyo es tuyo. Un aliento quieto vino por la línea. Me alegra que no me mintieras. La verdad es lo único que me queda por dar. Dije. Bueno, murmuró, es suficiente. Después de colgar me senté junto a la ventana viendo los últimos rastros de nieve desvanecerse en las luces de la calle. Mi vida ya no se definía por la hija que me descartó. Se moldeaba por la mujer que se reconstruyó y el nieto que eligió conocerla. Ya no esperaba disculpas que nunca llegarían. En su ausencia, había encontrado algo mejor. Una vida construida en verdad, límites y amor deliberado. Un año después, mi sala no se parecía en nada a las fiestas que Brianda solía organizar, sin ornamentos dorados, sin perfección curada, sin invitados, posando para fotos. Solo un árbol modesto, una olla de ponche, hirviendo suavemente, y el zumbido de voces que se sentían reales. Etelvina puso un regalo pequeño bajo el árbol y se enderezó con un gruñido. Si me agacho así de nuevo, mejor llama a una ambulancia, advirtió. Lo dices cada año, respondió Teófilo cargando una charola de galletas de jengibre. La semana pasada levantaste un librero tú sola. Ese librero me faltó al respeto, dijo Etelvina. Situación diferente. La calidez en sus voces llenaba la habitación más completamente que cualquier decoración. Por primera vez en muchos años el aire se sentía sin carga. Un toque suave sonó en la puerta. Teófilo me miró. ¿Esperas a alguien más? Antes de que pudiera responder el toque, vino de nuevo gentil dudoso. Abrí la puerta. Máximo estaba ahí, más alto de lo que recordaba, sosteniendo una bolsa de papel con ambas manos como si contuviera algo frágil. «Hola», dijo en voz baja. «Feliz Navidad, abuela Eulalia». El nombre me golpeó más fuerte que el aire invernal detrás de él. Di un paso atrás para dejarlo entrar. «Feliz Navidad, mi amor». Se quitó el abrigo mirando alrededor de la habitación. «Huele a canela aquí». «Eso es obra de Etelvina», dije. Etelvina le hizo señas desde el sofá. «Ven a darle un abrazo a tu tía honoraria». Se rió una risa real, no la guardada que había usado el año pasado, y la abrazó fuerte. Teófilo le ofreció una galleta. Crecieron como 6 centímetros. 4, corrigió. Máximo luego me miró como chequeando si aprobaba. Sus mejillas estaban ligeramente rosadas. Aprobaba. De todas las cosas que habían cambiado en el último año, su crecimiento estable honesto era la que más significaba. Nos sentamos alrededor de la mesa de centro. Máximo me pasó la bolsa de papel. Yo, hice algo, dijo, en clase de taller. Adentro había un marco de madera pequeño, lijado y teñido a mano. En él una foto los dos en mi cocina tomada meses antes, cuando visitó por primera vez, después de que todo se desmoronara. Sostenía un tazón de masa riendo porque había dejado caer la mitad en el piso. Mi aliento se cortó. «Es hermoso», se frotó la nuca. «Quería que tuvieras algo de mí». «No, de mamá». Ningún aparro, una amargura en su voz, solo verdad. Alcancé su mano. «Gracias». Apretó mis dedos un gesto que llevaba más perdón que cualquier discurso que Brianda pudiera haber dado. Comimos galletas, contamos historias y jugamos una ronda lenta de cartas. Nada dramático, nada doloroso. Solo vida. Mientras la noche se acababa, Máximo se sentó a mi lado en el sofá. Abuela Eulalia dijo suavemente: «Sé que las cosas están duras para mi mamá ahora». «Lo están», respondí. «No habla mucho. La gente que conocía ya no le habla tampoco». Miró las luces del árbol. «No sé cómo sentirme al respecto». «No tienes que decidir hoy», dije. «Solo mantén tu corazón abierto pero tus ojos claros. Eso es suficiente por ahora». Asintió absorbiendo las palabras con una seriedad más allá de sus años. Afuera la nieve empezó a caer, copos gentiles y quietos pasando la ventana. Etelvina se levantó y se estiró. «Bien, tropa. Antes de que me duerma en esta silla, ¿quién quiere ponche?» Teófilo levantó la mano. «Solo media taza. Tengo que manejar».
Máximo me miró. «Puedo quedarme un poco más». «Puedes quedarte tanto como necesites», susurré. Sus hombros se relajaron. «Bien». Mucho después de que se fueron y la casa se asentó, salí al pequeño balcón. La nieve se había acumulado en el barandal suave y limpia. La calle estaba silenciosa. Detrás de mí estaba un hogar construido de verdad, no de actuación. A mi alrededor gente que me veía no lo que podía darles. Y dentro de mí una paz que no pedía permiso para existir. Brianda todavía navegaba las consecuencias de sus elecciones, investigaciones formales, círculos sociales, que cerraban puertas a una imagen pública que se derrumbaba bajo su propio peso. No celebraba sus pérdidas, pero tampoco las cargaba. La venganza nunca requirió crueldad, solo claridad, solo verdad. Cerré los ojos sintiendo la nieve derretirse contra mis palmas. La hija que una vez me trató como muerta, me había enseñado sin querer cómo vivir sin ella. Y parada ahí bajo el cielo quieto de la Ciudad de México, me di cuenta, ese era el verdadero comienzo. Si esta historia te tocó, dale like, deja un comentario sobre tu momento favorito y suscríbete para más historias poderosas de mujeres que se levantan.